Torres Agasti. Lanza la pelota arriba buscando a Danilo Santa Cruz. Marca Patiño, pelota para De la Cruz. Y se muestra Moreira. Román lanza, buscando a Leiva. Salta Patiño, gana con golpe de cabeza. Alcanza el balón para Cáceres. Retrocede Cáceres. Dice Aguilar. Los presionan cuando no tienen la pelota y cuando la recuperan tratan de llegar rápidamente al arco rival. Ahí está Patiño. Qué buen jugador es Leiva, Freddy. Cómo ha crecido en su rendimiento. Es un delantero con muchos. Leiva, uno de los delanteros que tiene Libertad. Y cuando hubo el traspaso de Santaní a Libertad, Meter full sin cometer infracción porque así no se gana nada. Benítez levanta la pelota buscando a Danilo Santa Cruz. Marca Patiño. Allí está Patiño. Zafa Patiño. Confiado Patiño para quedarse con la pelota. Juega para Bartomeus. Patiño es el hermano brasileño de Patiño. Tan grave o qué tan importante es la jugada. Ahí él gana. Ahí a lo mejor hay un roce, pero él después... Ahí intenta hacer el pase, hasta ahí no pasa nada y ahí se queda. Ahí da señales de dolor. Hernández, simplemente por las connotaciones. Allí está. Sin problema. Patiño. Patiño cambia de frente, busca Iván, la marca de Moreira, se mete Iván, está en el área. Iván remató. Benítez, sale sobre costado izquierdo Argüello, balón que le pega en el saco a Araujo. Corta Patiño, saca para Guaraní, Patiño juega al medio ahora. Mendoza. Sigue Mendoza. Juega atrás Cáceres. Cáceres cambia, juega para Patiño. Patiño con la pelota, adelantó bien. Tocó para Ramón Martínez. Martínez. Va Martínez, meter al centro, gana sobre fondo de cancha, va el envío, pelota arriba, segundo palo, compañero, cabezazo en defensa. Hay córner. Unió la gente de Nacional ahí, qué bueno fue lo de Iván. Después, en la tercera trabada ya no pudo ganar, pero después se duerme la gente de Nacional. Casi entregan. Qué mal cayó Patiño. Queda desequilibrado en este choque. No hubo mala intención del jugador de Nacional. Sigue Iván, marca con todo Turco. Pelota sobre largo, busca de Colmán, fuerte el envío. Lucha Colmán, intenta aguantarse, pone la marca, Colmán busca de vuelta, se desvía el balón, queda para Aguilar que va a sacar. El arquero juega. Jugó por el medio, en forma arriesgada. Palau saca, Patiño toca. Arriba la pelota, Fernández lucha, bajando por el medio. Dejando para Jorge Mendoza. Otra vez Nacional sin encontrarse en la cancha, sin alcanzar ese. No es el mismo Nacional que uno conoce, vaya uno a saber por qué. Y es simplemente sin profundidad, salvo ese muy buen pase de Turco. No tiene profundidad el ataque de Nacional. Melgarejo entra, balón que rebota, termina fuera. Sí. Ahí saque de la pelota. Aparece Turco, el centro largo, pelota arriba, cabezazo de Patiño. Palau juega, Aguilar toca, Palau de... Recriminan. Melgarejo, mete el enganche, sigue Melgarejo con la pelota, va al envío, pelota arriba, segundo palo, está el descuento, golpe de cabeza en el punto de Patiño. Balón que pica y domina Aguilar, será Turco. Colmán busca, fuerte el envío, interrumpe de fondo Patiño, deja atrás para Aguilar. Pero mete buenas pelotas el jugador brasileño, se nota que... Qué mal el taco, está para bajar. Pelota a la punta, corre Colmán con peligro, marca firme en el fondo, cerrando Patiño, deja atrás la pelota, Aguilar, está sacando el arquero. También 12. En la zona roja está Antacuari. Pelota para Colmán. Y Colmán. Colmán intenta escapar, interrumpe Patiño, se queda con la pelota, juega al medio, tocando para Palau, devolución para De la Cruz. Y el Beto, De la Cruz. Y en el centro de sur de la pelota arriba, segundo palo, cabeza su defensa. Infracción, pita juez del encuentro, se sigue ventaja. Enojaron los de Guaraní. Partía la contra. Sí, a lo mejor no se dio cuenta el árbitro de esto. Marcó simplemente la infracción. Chocaron los dos de Guaraní, pero después el empujón del jugador de Nacional fue infracción. El rebote Turco, centro frontal, marca Patiño, domina Aguilar. Si bien la hizo Patiño con mucha tranquilidad, Héctor, y que en el fútbol todo puede ocurrir, simplemente digo que, o sea, son las preguntas que uno se hace, ¿por qué no entra en un jugador así de titular? Pero el técnico sabrá lo que hace. Aguilar, pelota arriba, cabeza su defensa. Julián Benítez ahora, busca la contra Guaraní, bajó de cabeza Julián, entregó por el costado ahora. La salida sobre Iván, sigue Bustamante, levanta la vista, adelantó sobre la punta. Marca siempre, foto cerrando, Patiño, costados, lateral. Qué buen cruce, qué importante que el jugador esté atento a la jugada. Velázquez.
marca el Beto de la Cruz, balón que rebota en Uruguay. Colman consigue el balón, avanza Nacional, se desvía de vuelta la pelota, le queda Melgarejo, pierde ante la presión de Aguilar. Robó limpiamente la pelota de la complementaria, lucha Melgarejo, traba y gana. Marca de la Cruz. De la Cruz juega, tocando Mendoza, el Beto de vuelta, balón que rebota, traba y ganó. Entró en el lugar de Riveros, ojo con esto. Insiste al costado con peligro, otro Colman, marca firme. Entró en el lugar de Riveros y me parece que tiene características parecidas a la de Marco. Se planta en esa zona central. Cuando buscaba Colman ante Juan Patiño, de vuelta a Costa. Acosta con la pelota al centro, largo, Castorino. La marca de Sasá, el toque queda para Juan Patiño. Patiño levanta. Pelotazo en busca de Claudio Correa, salta Paredes, responde para la marca, pica el balón. Pilsen y el marcador del encuentro. 1 para Guaraní, 0 para Sol de América. Movilizándose Ramón Martínez. Cambio largo sobre costado, aparece ahora Iván. Va a encarar Ramón Martínez. Patiño adelanta, juega sobre costado, corre a buscar Correa. Sigue Claudio Correa. Correa con la pelota, va a la marca de Recalde. El balón que rebota, le quedó a Palau, que cambia sobre costado, sobre Mendoza. Devolución para Palau. Y apunta, arranca, le pega, potente. Cerca del palo y afuera, saque de portería. Se acomodó Iván. Parecía que él le iba a pegar, pero apareció Patiño con muchísima potencia. Tiene un misil en esa pierna. La pierna derecha. Allí saca el remate. Volaba Gerardo Ortiz. Se abrió ese remate de Patiño. Allí está. No pasó muy lejos, Casi el segundo de Guaraní. Va sacando Ortiz. Rojas, Picosa, se interrumpió por el fondo Patiño. Que se levanta, dice el árbitro. Otra vez Marcelo Palau. Ahora Marcelo Palau. Palau juega más adelante, entregó para Juan Patiño, apunta y le pega Patiño, potente, golazo, qué golazo. ¡Gol! El arquero se confió, Juan Patiño levantó la vista, cruzó el potente disparo, voló pero no llegó a costa, la pelota al fondo de la portería. Guaraní pasa al frente por Juan Patiño. ¡Qué golazo Villaliza! Guaraní 1, Sol de América 0. Poesía pura, señores, aquí en cancha de Sol de América. Un bombazo que explota en las redes de Roberto Acosta. Qué bien le pegó Juan Patiño para destrabar un partido complicadísimo allí en el ángulo, imposible de llegar para Roberto Acosta, que volaba, se esforzaba al máximo, decíamos, para destrabar un partido que se le venía complicando, un rival complicadísimo, dificilísimo. Sigue Gustavo Bou, le quita la pelota a Patiño, sale al medio. Y se manda el ataque a Boboril. Ahora sí, Bou va retirándola por un costado finalmente Patiño. No es el de los Simpsons, Bob Patiño. No, es otro, ¿no? Este es otro Bambi. Patiño y la regaló, no hay falta. Ah, sí, le cobraron falta, lo han cruzado. Lo cruzaba Agüet. El hábito Cuña que conduce el partido y dice esto es falta contra el futbolista Patiño. Tiene 38 años desde el año 2003 internacional, y esta terna, Bambino, es la... Milito de primera, buscando Bou, y la pelota es de Aguilar. Gol de primera, Milito simplificando todo, Daniel. Sí, le armó un lío bárbaro a Patiño, que cerraba, relojeando que Bou no se le meta, y Aguilar, que dudó entre salir a agarrar la pelota o esperar a su compañero. Santander. Videla. Larga para Bou. Salta y gana Patiño. Quiere un gol Racing antes que termine la primera parte. Agüete abajo. Corta, bien parado Patiño. Anticipo de Grimia Santander. Pase atrás de Boboril. Este es Videla. Se encierra Videla. Coloca un lindo centro. La saca para el costado. Y la pelota va al córner. Patiño, tiro de esquina para la Academia. Boles, Milito con esfuerzo, en el fondo gana Patiño, se desprende el defensor, la cruza Patiño, hay lugar para que ataque o que contraataque conjunto paraguayo, rebota, la mete a Agüet y Bou, que va a tener una, pero marca firme abajo Patiño, que hasta acá se lo comió a Bou, hasta acá, De la 35,
36, centro de Benítez. El cabezazo anticipado había sido de Patiño, desviado. Victoria para la Academia para meterlo en los penales. Escapa Brian, le tira encima sin falta Patiño. Julián. Milito, la baja Bou para Milito y saca Patiño que se cruza. Que bien se llevan los de atrás, tanto Patiño, Cáceres y Maldonado. Que sincronizados son los muchachos de Guaraní. La gente primero, claro, tocó para que después la domine Palau. Abre en dirección de Patiño. El pase por lo bajo para que gire Santander. Se escapa de... Se desprende Malcom, por ahora el mejor del partido en 15 minutos. Cortó Patiño y acá llegó De la Cruz. Palau. No puede tampoco De la Cruz. Después al suelo va Patiño. Saque desde el arco para Guaraní. Ya bien marcado con Ralf como único centrocampista. Ahí está justamente Ralf. Hoy se acuda a lo que probó en la semana, ¿sí? El ingreso de Danilo por Ralf. Fagner. Centro de Fagner arriba. Quiere Guerrero que se cae. Corta en lo alto. Patiño recupera Corinthians. Llega el... Sale después Renato Augusto. Pierde Mendoza. Firme. Pone más fuerte Patiño. Patiño de borde a borde. Se acomoda para manejarla Julián Benítez. Cáceres. Patiño. Juan Aguilar. Patiño otra vez. Juan Aguilar. Santander. Steven Mendoza. Cortó Patiño. Salió el central. De recto de la epopeya. De la proeza. Guaraní. Se viene con todo Patiño para buscar el remate al arco. Sin embargo abrió. Le queda De la Cruz para colocar el centro. Sigue De la Cruz contra Mendoza. Coloca el envío. Llega Iván González. La pelota queda muerta. Lucho González. No podía Mora. Patiño. Se viene Mora y va Palito por adentro. Ahí está Mora, viene el centro. Ahí está queriendo y no podía. La pelota la va rechazando Ramiro Funes Mori. Devolvía para arriba Patiño. Sánchez habilitado González. Maldonado para atrás. Revienta Patiño. Aguilar. Señores, Bangioni. Viene el centro. No entró en la volteada ese córner. Hay tiro.